Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Ildefonso Falcones y Jorge F. Hernández vamos a hablar de la obra literaria del escritor catalán, precisamente Ildefonso Falcones. Así que quédese aquí en Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado especial y con él hablaremos de su obra literaria. Su primera novela, La Catedral del Mar, fue publicada en más de 40 países y ha sido multipremiada. Después vinieron sus otras novelas, La mano de Fátima, La reina descalza, Los herederos de la tierra, El pintor de las almas y más recientemente Esclava de la libertad. Para hablar de estas obras, primero saludo a mi compañero Jorge F. Hernández, que me va a acompañar en esta entrevista, escritor, que ya lo extrañábamos. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. feliz de volver a esta casa. Y hoy, pues como les digo, tenemos aquí como invitado estrella al escritor Ildefonso Falcones. Ildefonso, ¿cómo estás? Gracias por venir, muy buenas noches. Gracias por vuestra invitación. Fantástico, un país maravilloso como es México. Gracias, Ildefonso. Es difícil pensar por dónde empezar una entrevista contigo, pero pues tú eres un abogado y entiendo que un abogado exitoso ahí en Barcelona. Y de repente dijiste, ¿qué? ¿Quiero ser escritor? ¿Te iluminaste y dijiste, quiero hacer obra literaria? No fue así. Yo siempre quise ser escritor, antes que abogado. Ah, mira, ahí está. Y siempre intenté escribir y siempre mantuve esa inquietud cultural que tenemos todos a través de la escritura. Fue mi forma de manifestarlo. El problema es que no logré publicar hasta los 40 y tantos años. O sea, en ese interín pues me fueron rechazando novelas hasta... sí, o sea, tú tenías otras novelas y las editoriales te decían no va. No me interesa. Y tú dijiste, pero bueno, sigo. Sí, fue tesón, sí, me gustaba. Ajá. Oye, ¿y esas novelas que te rechazaron, las volviste a sacar alguna vez? ¿O no? Ya esas están bajo... Hay que dejarlas. Hay que dejarlas. No viene al caso. Sí. Y tu primera novela es La Catedral del Mar. Esa es la que ya te aceptaron. Sí, efectivamente. Sí. Y un exitazo, Ildefonso. Sí, un éxito inesperado para mucha gente, sí. Pero bueno, a nivel mundial, desde luego. Ahora, ¿cómo te surge la idea de escribir una novela sobre la Edad Media en Barcelona? Pues surge precisamente, pues me rechazan una novela contemporánea y entonces digo, bueno, a ver qué les gusta a estos señores, ¿no? Sí. Pues tengo que cambiar, ¿no? Pues si sigo en el mismo camino me lo van a rechazar siempre todo. Y decidí escribir una novela histórica sobre Barcelona. Tampoco habían muchas novelas históricas sobre la historia de Barcelona, así como sobre otras ciudades sí que las había. Pensé que era un buen proyecto. Pero supongo que es más difícil, ¿no?, escribir una novela de época pasada que en el presente. Sí, porque evidentemente... Tienes que hacer mucha más investigación, ¿no? No, investigación no. Yo no me gusta pensar en investigación. Yo no investigo, yo estudio. Okay. Yo lo que hago es aprovechar los libros muchísimos y los estudios de los historiadores. Y ahí, hoy en día yo creo que cualquier aspecto que quieras conocer de la vida antigua puedes encontrar buenos profesionales que se han ocupado de ello. Sin duda, pero sí te tienes que meter un buen rato a la biblioteca. Evidentemente, ¿no? mucho, ¿No? sí, eso sí. Así es. Jorge. Hombre, yo en principio quiero agradecerte que me invites porque yo no conocía en persona a este autor. Lo conocí como debe de ser, leyéndolo. En el año 2006, en un taller que daba yo de cuento, de pronto llegó una participante y dijo, a ver, por favor, escuchen esta historia. Y empezó a narrar La Catedral del Mar, dejándome mudo porque dije, qué bárbara, digo, has avanzado mucho en el taller, o sea, eso es lo que estás trabajando. Y dijo, no, es una novela que acabo de leer. Pues le decía yo al maestro que entonces el taller se convirtió, por lo menos en 2 sesiones, en círculo de lectura, que todos devoramos la novela, insuflados por el comentario de ella, la lectura de ella, y de hecho estoy recordando que ella no terminó el taller porque voló a Barcelona. Sí, la novela provocó su necesidad de viajar y conocer
evidentemente la ciudad moderna. Sí. Todos los demás viajamos al siglo XIV. Yo quería comentar, escuchando, que me da gusto conocerlo porque se puede hablar de tesón y resiliencia en quienes escribimos, que seguimos haciéndolo para ver si, por favor, alguien nos publica. Sí, a ti te ha tocado mucho, también, Jorge, la a verdad. todos. Sí, claro. No, la vida del escritor no es tan fácil como para se nada. piensa. A mí me salva que soy metrosexual y que voy a triunfar en las próximas Olimpiadas. No he avisado al comité, pero es... ¿Y eso ayuda para publicar? Sí, porque yo... Ya ves, ya tienes, ya ves. Digo, tú no porque sabías, en una de estas Ildefonso. hay 30 y pico opciones. Es Pues que yo hago- pasando de una hoy en día, cualquiera sirve. Yo hago nado sincronizado. Yo soy el equipo mexicano. Claro. Yo solito. Sí, solito. no, si tú solito, ya la piscina toda para ti. Y es con mariachis, entonces. Pero yo creo que la palabra clave es vocación. Sí. Es decir, el que es escritor aunque sea abogado. Es decir, Anton Chekhov era médico. Juan Rulfo vendía llantas. Luego consiguió un trabajo en el Instituto Nacional Indigenista. Sí. Pero una cosa es la vida que te tienes que buscar y la otra es la vida que vives. Y estoy confirmando algo que también ya estaba insinuado en un video que había visto de usted. No es el que se desvive por investigar con tarjetitas como Humberto Eco para cuajar el nombre de la rosa. Es la mente voluntariosa que se pone a estudiar la época. Y en ese sentido, de entrada quiero decir algo. Lo poco que he visto de la serie demerita mucho al La lado del serie libro. de La Catedral del Mar. La Catedral del Mar es exhortar al público a que primero lean el libro. Y luego ya diviértanse con la serie si quieren. Pero el libro es infinitamente mejor. A ver, los libros siempre son mejores que las series, porque, cierto. por una sencilla razón, porque en el libro el lector participa de la creatividad. O sea, en el libro, cuando alguien lee, va creando aquello que el autor le propone. Y lo que tú leas, yo lea o tú leas, nunca será igual. ¿Por qué? Porque hemos entrado a participar, hemos terminado la obra que el autor nos propone. En la televisión, lo que te dan no lo puedes tocar. Claro. Te guste o no. Claro. Y por lo tanto, las emociones que te proporciona la literatura en comparación con la que te proporciona la imagen es totalmente diferente. Ahora, por ahí lo quiero tanto, meter un nunca vas a llegar a La profundidad, ¿no? no a la profundidad, a ese mismo sentimiento, a ese mismo placer que has tenido cuando lo leías. Sí, sin duda. Porque te han ofrecido una cosa que igual no cuadra con lo tuyo, evidentemente. Claro. Y eso, bueno, eso es Arnao Estañol, el protagonista de la Catedral del Mar, o la mujer que baila flamenco en la otra, o algún niño perdido en la Barcelona del modernismo, tienen ya un rostro que le inventa el lector. Eso pasa con Aureliano Buendía también. No, claro, y todos con todos, sí, ¿no? sí. Ahora, yo lo que quería mencionar es que Arnao Estañol, desde que leí que se llamaba así, me remitió a un personaje poco conocido. Hay que decirle a la gente, es el personaje principal de la Catedral del Mar. De la Catedral del Mar, sí. Entrañable, que conocemos desde que nace. Bueno, desde que viene al mundo. Yo pensé en Arnaud Dutil por una enfermedad mental mía. Arnaud Dutil es el protagonista del Regreso de Martin Guerre, que llegó a hacerse película con Gerard Depardieu. Buena película. Muy buena película, pero quiero mencionar lo del libro. El libro es de Natalie Z. Davis. Natalie C. Davis, que era una historiadora aburridísima. Era una historiadora que medía porcentajes del precio del trigo en la década de 1320 a 1327. Pero de pronto alguien le hace saber que hay este caso de Martin Guerre, que es fascinante. Que es el hombre que se va a la guerra de los 30 años, bueno, sin saber que iba a durar 30 años, pero cuando regresa empiezan a dudar en el pueblo de que realmente sea él. Ese es el tema. Eso la convirtió a ella en una historiadora deliciosa en prosa, que es su caso.
Es decir, una persona que se dedica a estudiar la época en la que a esa ciudad se les ocurre izar una catedral, no a la iglesia, no a los nobles, sino que el pueblo se dedica a cargar piedra por piedra para armar un templo. Hombre, yo supongo que hay varios libros en donde puede ser tan tedioso y tan aburrido el tema, y aquí, ¿en dónde es en donde cobra vida? En la literatura. Eso lo descubrió Natalie Zeta Davis y a mí me ayudó a quizá redefinirme como historiador. Porque yo estudié historia, yo soy historiador. Yo sé. Y entonces yo iba encaminado hacia la aburrición y gracias a textos como el suyo me volví más amoroso literario. Ahora, también quiero alargar el comentario porque es importante que yo lo voy a decir, porque yo creo que no lo va a decir él. La obra de este hombre, en primerísimo lugar, ha causado envidia. ¿Por qué dices eso? Porque así como triunfó y seguirá triunfando, siempre hay una especie de aroma alrededor de crítica o de mala leche o de cuestiones exógenas que provienen esencialmente de la envidia. ¿Así lo ves tú, Ildefonso? A ver, o sea, ¿te importa mucho el tema de la crítica? No, yo siempre le pregunto eso a los escritores. No me importa. Porque, a ver, cuidado, la crítica, si no es correcta, molesta, evidentemente. O sea, quien diga que le critiquen de una forma depravada, pues molesta, por supuesto que molesta. Otra cosa es la importancia que le des o la consideración que le tengas, ¿no? Estamos en un negocio, en un mercado en el que la crítica es muy compleja. ¿Por qué? Porque generalmente el crítico también escribe. O sea, si tú contemplas, por ejemplo, la crítica cinematográfica, es mucho más objetiva y mucho más imparcial, porque por lo general los críticos, ¿son críticos? Aunque quizá quisieran producir o dirigir alguna película, les es francamente difícil. O sea que su profesión es la de críticos. Sí. En la literatura, su profesión es la de escritores que además critican. En fin, yo después de 40 años o 50 años de ejercicio del derecho, a mí cuando me dicen, no, es que va a ser objetivo, digo, bueno, mira, va a ser objetivo yo. Cuando en su editorial le digan, oye, no critiques las obras de nuestra editorial, dirá, bueno, en fin. Y entonces se producen estas situaciones que sí, que pueden ser un poco de envidia, un poco de antipatía o de lo que sea, pero que provienen de gente que desgraciadamente pues no es objetiva, no es imparcial. ¿Por qué? Porque está en el mercado, porque su libro está al lado del tuyo. Sí, y el tuyo ha vendido millones. Bueno, eso puede ser, pero da igual. Digo, para mí la mejor crítica es los evidentemente, números. O sea, yo sí creo en, ahora sí como se dice en inglés, the wisdom of crowds, ¿no? Sí. La sabiduría de la gente, ¿no? Y si te compra la gente es que hay algo bueno allá adentro. Es que les gusta. Y a mí, además, yo es lo único que pretendo, ¿no? Yo lo que pretendo es entretener a la gente. A cuanta más, mejor. Sí. Y un entretenimiento no tiene por qué ser de una actividad culturalmente literariamente impecable, no, lo que tiene que hacer la gente cuando lee estas novelas es entretenerse, es divertirse. Es lo que yo busco en la literatura y es lo que me gusta ofrecer. Pero déjame preguntarte, Ildefonso, porque mira, este es tu más reciente libro, ¿no? La Esclava de la Libertad, que tiene, pues que debe tener unas 600 páginas, 620. Hoy en día el entretenimiento es de 15 segundos. Hoy en día hay una satisfacción inmediata. Es que sí, exacto, o sea, yo decir, ay, me voy a sentar a leer esto. A mí me encantan, yo los libros, y entre más gruesos, mejores. A mí me entretengo más. Es una competencia totalmente desleal. Sí, ¿no? O sea, eso ha cambiado muchísimo, ¿no? En la época del TikTok, yo te diría, ser escritor es todavía un reto mayor, Ildefonso. Es un reto mayor porque lo que tienes que conseguir es que esas 600 páginas creen tal tensión en el lector que sea capaz de olvidar los jueguecitos de la televisión. Sí. Pero tienes que conseguirlo. Y tienes que ofrecerle un producto que le atraiga lo suficiente como para pelearse con eso, con la televisión o con bueno, en fin. Es que la competencia es con las plataformas, la televisión, el fútbol, el TikTok, las plataformas. Los juegos, yo diría que los juegos, claro, se nos olvidan los juegos. Los juegos es donde se encuentra esa satisfacción, o sea, llegan el Candy Crush, los niños, ya no niños, porque hay gente de cierta edad que juega y en
cuanto le dan al botón, tienen la satisfacción inmediata. Pero entonces tú como escritor tienes la vista puesta en entretener a tu público, a tu audiencia, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Lo que pasa es que inserto las tramas con las que pretendo ese entretenimiento en un contexto histórico, sí. Pero no intento dar ninguna lección de historia, ni que nadie aprenda nada, ni lo único que intento es que la gente se divierta. Claro. Y, en fin, y si además pues conocen o tienen oportunidad de conocer un lugar y una época diferente y les atrae y les gusta, magnífico. Yo, por ejemplo, en la Catedral del Mar sí aprendí mucho, o sea, tengo que decirlo. Digo, es una época rara la de la Edad Media para los contemporáneos, ¿no? Sí. O sea, entender eso, digo, está El nombre de la rosa, desde luego, ¿no? Sí se han hecho novelas, pero yo aprendí de Cataluña, ¿no? Me parece francamente satisfactorio. No, por eso, o sea, creo que lograste el objetivo de entretener y no con el objetivo de te voy a enseñar lo que era la... No. Eso me parece muy pedante, digamos. Muy pedante, hasta el punto de que yo creo que es uno de los mayores defectos que tenemos los que escribimos novela histórica, que a veces podemos ser capaces de intentar ofrecer no lecciones, pero datos que no tienen nada que ver con la novela. Claro. Y entonces necesitas una visión externa de tu editor, generalmente, o en el caso de mi editora, que me tacha directamente y dice, mira, esto no... Sí. Y va para afuera. No, yo tengo que asumirlo, pero bueno, me dice, bueno, esto es que no viene al caso, ¿no? Es muy bonito y puede gustar al lector, pero no viene al caso. Sí. Jorge. Yo pienso además que, bueno, nos hemos concentrado en la catedral y está bien, digo, es obvio, pero me falta mencionar que la imagen de Santa María del Mar transmite unidad, armonía, piedra por piedra, pero la novela, aparte de que existe en la realidad esa catedral, la novela es la que se encarga a través de la prosa de decirte, ojo, vamos a hablar también del odio, vamos a hablar también de las envidias. Pues los sentimientos, exactamente, ¿no? de la sangre, de la sangre. Eso hace más entrañables a los personajes, por supuesto, que creo que podría ser una de las razones por las cuales se engancha el lector con las novelas de Falcones. Sí. Yo creo que la otra es precisamente esa disyuntiva de que agradecemos que no es un guía de turistas. Es decir, si tú vas a la catedral te enteras que ahí pidió limosnas a Iñaki de Loyola. Y existe y tocas la piedra y esa piedra que tocas es la misma que cargó un Bastéis, ¿no? Desde los Bastéis son como los estibadores antes de que existiera el puerto. Minas, ¿no? Exacto, desde el cerro, ¿no? Desde ahí lleva. Pero no es una crónica estadística. No debe ser. No es un libro de historia. Lo que es una novela. Es el tema de las emociones, Ildefonso, ¿no? Las pasiones. Las pasiones. Es que eso es lo que atrapa a un ser humano finalmente. Por supuesto. ¿no? Y eso, fíjate que me pareció que también lo logró con gran maestría en la obra que te explica el origen del flamenco. O la esencia del flamenco. La Reina Descalza. Sí. La Reina Descalza lo que logra es que el lector se entere de que no es lo que tú creías que era. Sí. Y cómo lograr entender qué es la cultura mozárabe, cristiana, gitana propia, la licuadora, incluso los cantos de ida y vuelta, en donde no solamente está Cuba, no sino la Nueva España, puede haber México, lo que ahora conocemos como México. Y en ese sentido, ahí es, yo diría, el retrato de una pasión. Yo tengo la impresión de leerte de que tú te diviertes cuando estás escribiendo. Eso es una pregunta, yo siempre digo que no. Yo no me divierto, es un trabajo, o sea, vamos a ver, yo me pongo por las mañanas y por las tardes. Es que me pasa con autores que dices, hijo, cómo se ve que sufrió y que no, pero contigo me da la sensación de que, pero bueno, te lo pregunto, ¿no? No, porque es una. O sea, tú te sientas y a trabajar. Siento y a trabajar y después, algún día, cuando lo lees, dices, pues mira, me ha quedado bien. Sí. Pero el hecho de trabajar. Yo siempre pienso que nunca somos capaces de trasladar a un papel lo que realmente imaginamos.
porque nuestra imaginación es infinita, es maravillosa. Bueno, es lo que nos hace humanos, sí, ¿no? La imaginación. Y entonces el hecho de trasladarlo a un papel, siempre nos vamos quedando cortos. Y entonces cuando estás escribiendo siempre tienes la sensación de que no estás llegando a transmitir todo aquello que tú estás sintiendo y que necesitas y quieres transmitir. Pero tú tienes que sentir a un hombre en la Edad Media, por ejemplo. Sí, tienes que hacerte la idea de un Exacto, hombre, te tienes que poner en sus zapatos de alguna manera. Tienes que ponerte en eso, pero tampoco exagerado, ¿no? Porque, vamos a ver, por ejemplo, ahí lo que yo creo que más nos puede diferenciar, ¿no? La muerte de los niños en la Edad Media no tenía importancia casi. Sí, o sea, yo no dudo que la madre pudiera tener algún tipo de tristeza, pero en fin, los niños se morían y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y ahora a un niño... Es una tragedia. Somos capaces de hipotecar nuestra casa de tal para proporcionarle los mayores cuidados que sea posibles. Sí. Entonces, ni siquiera eso, los cogían y los daban a un vecino porque no podían mantenerlos o por lo que fuera. Exacto. Esos conceptos sobre la muerte, sobre todo, y sobre la enfermedad, son difícilmente trasladables a la época actual. Y yo no sé si terminarían gustando mucho, ¿no? Entonces ahí hay que sortearlo un poco todo eso. Pero bueno, el amor sigue siendo el mismo, la venganza el odio, sigue siendo, claro. Los odios siguen siendo los mismos, la iglesia sigue siendo la misma casi. Y ya ha perdido su poder, ¿no? Bueno, la ira es la ira, y eso ya no ¿Tú importa. te diviertes cuando...? Yo me divierto dependiendo de qué estoy escribiendo. O cuando estás nada más nadando en cuando el nado estoy haciendo mi sincronizado. rutina en la piscina es muy complicado por la tableta, ¿no? Se hunde. Yo escribo a mano la mayor parte de las cosas. Uy, no. Y luego hay cosas que me da por leer en voz alta. Es decir, escuchar si es creíble un diálogo y si el personaje realmente es palpable o no. Dicen que es muy difícil entender aquello que lees en voz alta, ¿eh? Que no tienes la misma capacidad. Pues yo soy la excepción a la regla. Sí. Y otra excepción es que ya que no quiso publicar esas novelas que le rechazaron, pues regálemelas y entonces yo las publico. Ahí sí me voy a divertir. Las publico plagiándomelas y a ver si ya tengo un bestseller. Oye, dependemos mucho de la sensibilidad, de el interés, la pasión del autor, que si la transmite, entonces te lo contagia a través de párrafos. Sí. Ese es más o menos el mecanismo. Eso no lo entienden quienes solo dependen de la imagen así inmediata, que ya hasta en el telefonillo, ahí no hay pasión quizá, ahí no hay... Intentan, sí, tampoco tenemos que ser tan críticos con ellos. Intentan todo transmitir una pasión, sí. Y yo creo que lo consigue. A veces sí, a ver, los likes son los likes. Pero en cuanto comparamos literatura con una obra leída o una obra vista, desde luego la obra leída es mucho más importante. Por supuesto. Porque tú has participado en la creación de esa obra interior tuya. Entonces eso no tiene parangón. Nadie, ningún director de cine va a ser capaz de sustituir tu propia imaginación. A ver, yo siempre a los autores que pasan por aquí, porque se me hace muy interesante el proceso creativo. O sea, finalmente esto es la creación y me parece sensacional. Y una de las partes creativas es cómo se te ocurre la idea, ¿no? ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer una novela sobre una catedral, la construcción de una catedral en la Edad Media, o sobre el flamenco? Estoy viendo aquí sobre la libertad, la lucha por la libertad de dos mujeres negras. ¿Cómo te viene ¿Lo tienes claro? No, es que no viene. ¿No viene? No, claro, en el momento en que esperamos que venga, no va a venir nada. Pero llega un momento que dices, voy a escribir un libro sobre esto. Es algo voluntarioso. O sea, tú estás buscando. Tú buscas, sí. Yo busco. Y, en fin. ¿Tú buscaste la catedral? Sí, evidentemente. Sí. Evidentemente. La Catedral del Mar tuvo la realidad es que entonces ejercía el derecho a tiempo completo. Y los juzgados estaban delante de Santa María del Mar. Y entonces los juzgados, el problema era que siempre cuando tenías un juicio a las 10, pues te decían, no, a las 11:30. Entonces te quedaba 1 hora y media colgada, ¿no? Sí. Y entonces iba paseando y entraba en Santa María del Mar. Y dije, bueno, pues aquí se puede hacer una novela. Aquí hay una historia importante, muy importante. Y no puedes esperar que te caiga del cielo porque nunca va a caer, creo yo. Pero fíjate que es lo interesante, ¿no? Si los juzgados no
hubieran estado enfrente de la Catedral del Mar, sino de Santa María. Sí, evidentemente es todo casuístico. Sí, o sea, y después que leas un libro o una revista donde haya un aspecto que digas, bueno, no hace falta anotártelo, pero te acuerdas de él, ¿no? Sí. Y esto podría ser, a ver, yo tengo, si me dijeses ahora cuántas novelas podría escribir diferentes, tienes ya tengo, varias en la... 7 o 8 ideas buenas. Sí. No serán todas ellas trasladadas a la... Porque además como hay más, pues, al final siempre pierdes, ¿no? Pero coges una idea... Ya te dedicas a escribir nada más, Ildefonso. Ya lo del derecho ya lo dejaste. Era imposible, compaginar las cosas era totalmente imposible. ¿Y te va mejor? Bueno, me va bien, sí, me va bien. No, ser escritor exitoso sí deja pasta, ¿no? Un saludo a los abogados. No, hay abogados que también les va bien, ¿eh? Sí, hombre, sí, mucho, ¿cómo no? mucho, Los mucho, corporativos. sí, Pero sí, qué claro. miedo, porque ahí sí la trama se espesa. Bueno, por eso nunca escribiré A ver, sobre entonces, abogados. yo quiero que las personas que no han leído a Ildefonso Falcones se queden con más o menos una tentación. En primer lugar, es un escritor con toda la barba, que no usa, que apela a la inteligencia del lector. Eso es cierto. En primer lugar, cosa que se agradece. Sí. Porque progresivamente, sobre todo en los pasados 10 años, impera la estupidización. Hasta para pedir un café se dirigen a ti como si estuvieras de veras en Bavia. Sí. Yo sé que mucha gente está en Bavia, pero no necesito que me digan doble. Lo que acabo de decir es doble. Sí. Ya está. Luego, yo creo que se percibe, porque lo transpira, que se ha preocupado por investigar las circunstancias en círculos concéntricos que rodean a las tramas que él de pronto va desenmarañando. Un pequeño asterisco sería que yo lo que noto también es una notable propensión a reconocer el niño, a la infancia, la inocencia. Eso es muy complicado. Sí, muy complicado. Muy complicado. Cuando los autores fingen crear un personaje infantil, no es un personaje infantil, están inventando un robotito. Y aquí hay algo, yo creo, de mucha luz interior. Es decir, no cualquier persona es capaz de mirarse a sí mismo como el autor de Arnau o de los niños de fines del siglo XIX en las calles de Barcelona. Siempre. Sí, claro, Sí, con mucho gusto. Estás diciendo siempre, me quedo aquí, no me voy. Con mucho gusto, no te preocupes. Sí, aquí formamos una comuna y comemos brócoli. Pero es cierto, y mira, yo también tengo que decir, he entrevistado a muchos cinematógrafos, a gente que hace películas, directores, en fin. Personajes de niños es muy difícil. Muy difícil. En la literatura, en el cine, no es fácil sacar un buen personaje infantil. Bueno, en fin, a mí no me ha sido complejo, por lo menos creo que no me ha sido complejo y creo que lo sé definir. ¿Te salió natural? Sí, me salió de natural, sí, es un poco de ingenuidad, una exacerbación de las virtudes, ¿no? Sí. Inocencia en muchos casos, ¿no? Si juegas con todos esos parámetros, yo creo que la figura de un niño sale muy bien. Lo que pasa es que quizá hoy intentamos además convertir al niño en un protagonista que sea drástico, macabro, tétrico, ¿no? Claro, no, tienes que hacer el niño de verdad, ¿no? Claro. Y aparte muy ubicado en su época. Sí. Sí. Es decir, no hay mucho cuidado en el argot, en las palabras que va a usar, en cómo se dirige al padre, Sí. o en cómo imagina a la madre cuando hay una madre ausente, ¿no? Así es. Yo creo que también está muy claro la división en las tramas, la división de los grupos que participan en la trama. Es decir, hay gente que realmente odia a la judería. Sí. Pero de armar un pogromo. El antisemitismo. vamos. Exacto. Pero si tú no has entendido eso y no lo has estudiado o solamente tienes una manera... Oye, nosotros de este lado sí lo entendemos. Yo creo que tú lo entiendes perfectamente bien. Y mucha gente que cree que yo también por razones obvias. Me refiero a que hay una manera mucho más amable
de que el conocimiento se transmita. A eso es a lo que voy. Sí. Es decir, y hacerlo a través de la prosa bien hecha es en donde realmente el conocimiento puede pasar a ser semilla de sabiduría. Sí, sí. Ahora, no se asusten, no estoy... No. Pero digo... No, a ver, es la literatura de Ildefonso, y él lo dice, es para entretener. Totalmente. Sí, no tiene pretensiones. No hay una pedantería. Es que eso es muy importante. Y no hay un afán impositivo, sino es narrativo. Sí, hay que decirle a la gente para que no ha leído a Falcones que hay que leerlo si quieren pasarse un buen rato. Creo que sí. ¿No? Creo que sí. En fin, hablo de mí, pero creo que sí. Y en el camino pues, vas aprendiendo 2, 3 cosas, en fin, ¿no? Entre otras, Barcelona. Quiero preguntarte de Barcelona, ¿no? Tú eres barcelonista. Yo soy barcelonista y barcelonés. Exacto. ¿Barcelonista dices por el equipo? Sí, aunque Uy, ya... aquí tienes a dos del Real Madrid. En franca decadencia. Exacto, qué barbaridad. Del Real Madrid, reconozco vuestro buen hacer. Jugaba un bajito, ¿cómo se llama? Un bajito jugó ahí. Sí. No, pero barcelonés, a eso lo decía, ¿no? Yo creo que Barcelona aguantará pese a los políticos. Mira, vamos, regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con Ildefonso Falcones y Jorge Fernández para seguir platicando de sus novelas. Regresamos. Ya me estaban regañando por estar platicando de fútbol aquí durante la pausa comercial. A ver, yo quiero que nos hables. Tu relación con Barcelona es muy importante, ¿no, Ildefonso? Totalmente. O sea, tú sí te sientes orgulloso de tu ciudad. Yo tengo que decirlo, yo me siento muy orgulloso de la Ciudad de México. Yo sí soy bien chilango en ese sentido, ¿no? Y creo que la relación de un individuo con su ciudad es muy importante, Ildefonso. En tu caso... En mi caso me siento barcelonés un 100%. Y quiero a mi ciudad y la estudio y la paseo y la observo y la miro y aporto todo lo que puedo por ella. Y creo que Barcelona ha sido una ciudad universal, o sea, ha sido una ciudad del conocimiento, y de la creatividad universal, abierta al mundo. Creo que Barcelona encabezó una serie de ciudades y una serie de movimientos, empezando por el modernismo y por muchos otros, que fueron de interés universal. Lo que pasa es que la política nos ha llevado a las pretensiones de independencia y a una involución, o sea, a una cultura totalmente endogámica. Entonces, en lugar del cosmopolitanismo, exactamente, en lugar al tema nacionalista, yo te diría hasta regionalista, pueblerino. Pueblerino, no, es que te conviertes en pueblerino, porque lo único que miras es hacia adentro, en lugar de mirar hacia afuera, que es lo que ha hecho Barcelona siempre. Claro. Y se ha definido como eso, ¿no? Bueno, y eso está llevando a una pobreza cultural tremenda. Confiemos en que se supere. Yo que insisto, es lo que he dicho antes, creo que Barcelona es una ciudad tan importante que probablemente supere a los políticos que intentan cargársela, pero bueno, veremos. Hagamos votos. Yo he publicado incluso mi opinión. La pasada década viví en Madrid, iba yo pues no con mucha frecuencia, pero con mucho placer a Barcelona, en primer lugar por San Jordi, que es mi nombre, y por amigos entrañables, y porque sí se detecta cuando hay que tomar partido que no pertenezco yo al equipo que prefiere cerrarse en lugar de abrirse, que prefiere callar en lugar de dialogar. Y eso entonces creo que viene de una impostura, en realidad. Es impostar una voluntad, y eso no se puede hacer en realidad. Yo creo que al final va a salir triunfando la realidad. La realidad es que Barcelona, Cataluña, es una ventana al mundo. No se puede cerrar esa ventana al mundo. Si es verdad que en el Tibidabo el demonio tentó al nazareno diciéndole: todo esto puede ser tuyo, porque además esa es la leyenda. Sí. Bueno, el paisaje se presta para pensar que eso
no es un relicario cerrado. Y mientras más se cierren, en realidad yo creo que es más falso. Bueno, será todo lo falso. Desde nuestra percepción lo es, pero desde la suya no. O sea, el que pretende esta independencia, que hay grandes movimientos que la pretenden y mucha gente que la apoya, está considerando, ¿no?, que lo verdadero es el movimiento endogámico, ¿no? Que lo verdadero es buscar las raíces de Cataluña y volcarse exclusivamente en ellas. Son posturas diferentes, pero si algo ha definido a Barcelona desde la Edad Media en que Barcelona dominaba el Mediterráneo, es esa universalidad que es contraria a cualquier movimiento de cierre. Y se están cerrando, y bueno, veremos a qué pasa. Es medio esquizofrénico, ¿no, Ildefonso? Porque quieren la independencia catalana, pero quieren ser europeos. Bueno, no, claro, sí, en fin. Es una cosa rara, te digo, esquizofrénica, diría yo. Pero bueno, ahora se están descubriendo que el camino para conseguir la independencia estaba, en fin, basado en la ayuda de Putin, en la ayuda de Rusia. O sea que, sí, claro, son locuras, son perversiones, sí. son verdaderas locuras. O sea, sí, que alguien pretenda la independencia de Cataluña pagado por Putin para que después, en fin, son esquizofrenias de los políticos, desde luego, ¿no? Se vuelven locos. Pronto en el fútbol, la liga, si hubiera la liga catalana, se abarataría muchísimo. No, bueno. Sí, es visita recíproca entre Girona Barcelona y el Español. Sí. Y el Girona, sí. Pero como el Girona ya participa en la UEFA, ¿no? En la Champions. Sí. El Levante también es catalán. El Levante es valenciano. Levante es valenciano. El amor por la querencia en los escritores, es un tema que a mí me ha llamado la atención. Es decir, la Lisboa de Pessoa no es la Lisboa de cualquier ciudadano. Sí. James Joyce y Dublín, incluso cada año se recrea el recorrido del Ulises. Y, hombre, no solamente es porque se escribe de la querencia o del terruño, sino porque se vive. Yo preguntaría si usted es un paseante de Barcelona y que tiene un mapa sentimental personal desde estudiante o desde niño. Sí. Y compártanos un poco cuál es el corazón de ese mapa. Bueno, el corazón del mapa es el modernismo y el barrio gótico y el mar. El modernismo más allá de Gaudí, A ver, es que hubo tres grandes modernistas, Domènec Montaner, Puig i Cadafalch y Gaudí. Pero después hubo maestros de obras no tan aclamados que también hicieron grandes obras modernistas, ¿no? El modernismo es algo que define Barcelona porque no hay una ciudad en el mundo que tenga ese patrimonio arquitectónico, no lo existe. Sí. Después yo creo que lo que más caracteriza a Barcelona es el mar. El mar es riqueza, el mar es un clima fantástico, el mar da vida, ¿no? Y después eso es lo que le cantó Serrat al Mediterráneo, ¿no? Pues digo, Serrat también un catalán, ¿no? Y después el barrio gótico que aguanta y que acredita lo que fue en Barcelona, ¿no? Desde la época romana. En la época romana Barcelona tampoco era tan importante, pero en la época medieval sí. En la época medieval Barcelona compitió con las grandes ciudades italianas y francesas y las venció. Además, oye, y Ildefonso, ¿no se puede vivir todavía en Barcelona con esas hordas de turistas? Pero es que las hordas de turistas están en todos sitios. Es que no hay una ciudad que no tenga hordas de turistas. Pues sí, la verdad es que la Ciudad de México ya se llenó. Sí, también, yo estaba paseando el domingo por la verdad hay que decirlo. Bueno, pero nada como Barcelona. Leía que ya Barcelona sobrepasó a París, ¿no? En número de visitantes. Y los cruceros. O sea, se va a complicar más la Ciudad de México cuando empiecen a llegar los cruceros a Iztapalapa o a Xochimilco. Y hay ahora una población extranjera tan notoria que yo en los 10 años que estuve ¿En dónde? fuera, ¿En Barcelona? No, aquí en México también. Aquí en México, sí. Yo digo, ahora ya las salsas en la colonia Condesa no pican. En la colonia Roma ya no es chile, es
SketchUp. Eso lo decís mucho los mexicanos, ¿eh? Sí, porque se nota para hablar el de la cambiazo. degradación un poco, no de la degradación, No, de la llegada de de muchos No, de yo inmigración. feliz Lo de que primero llegue. que decís es que no pica la comida, Sí, lo cual para mí feliz. es maravilloso que no pique la comida. Claro. Y por eso te vas enfermo del estómago. Oye, cuéntanos, Ildefonso, de esta nueva novela, Esclava de la Libertad. Esta es una novela que Bonito título, por cierto. Sí, es un oxímoron. Sí, es un oxímoron. Es un oxímoron, pero que es real, porque es una esclava que tuvo oportunidad en su momento de dejar, de acceder a la libertad, incluso de ser feliz, y renunció a ello por conseguir la liberación, ¿no? Y la abolición de la esclavitud para todos, ¿no? Es una novela que se desarrolla en dos ámbitos temporales. Uno es la Cuba de mediados del siglo XIX hasta el final, y otro es el Madrid del siglo XXI. Entonces lo que hace es unir las vidas de los esclavos que trabajaban en las industrias azucareras, en los ingenios azucareros, de esos dueños y de esos esclavos después en el Madrid del siglo XXI, con los mismos dueños, con las mismas familias, los sucesores de ellos, ¿no? A mí me sorprendió mucho que España fuera el último país occidental en abolir la esclavitud. Sí, increíble, realmente, ¿no? La abolió en 1880, sí, en Cuba y en Puerto Rico. Y eso, cuando lo ves o cuando lo estudias, dices, bueno, a ver, mi abuela vivió, fue coetánea a la esclavitud. Entonces yo he conocido a mi abuelo desgraciadamente no, pero a mi abuela sí. Entonces yo he vivido con una persona, he comido con una persona que vivió la esclavitud. Que estuvo en la época, vivió en aquella época. Y eso me sorprendió, digo, porque está muy cercano, o sea, lo he tocado, yo he tocado a esa persona. No, bueno, es un fenómeno todavía muy moderno. No hablamos de la esclavitud reciente. medieval, no hablamos de una esclavitud que se puede tocar, hasta el punto de que las secuelas de esa esclavitud se siguen viviendo ahora, en este momento. En este momento, hoy es este año, el 24, es el último del decenio de defensa de los afrodescendientes. Lo determinó la ONU, porque está demostrado que las secuelas de esa esclavitud, de todos aquellos millones de personas que llegaron a Cuba, que llegaron sobre todo a Brasil, pocos llegaron a México, esclavitud negra, pero en fin, que llegaron a todo Centroamérica, sufren las secuelas hoy en día. Entonces me interesó mucho esa dualidad y esa posibilidad de trasladar esas familias, esa crueldad desde la época de los ingenios azucareros cubanos a la Madrid del siglo XXI. A mí me tocó crecer en la década de los 60 en Estados Unidos, entonces a mí me tocó ver bebederos para blancos y bebederos para... Aunque ya no había esclavitud formalmente, pero en la práctica había segregación, claro. Ahora, en la novela, que efectivamente el título es un oxímoron, yo también me atrevo a decir que es una insinuación para poder más o menos explicarle a quien no ha leído a Falcones que su literatura no es que sea de oxímorons, sino de dualidades. Es decir, yo no sé si tiene que ver la jurisprudencia, yo no sé si tiene que ver la vocación de pasear una ciudad físicamente y luego en prosa, pero el paseante que va pensando va viendo los contrastes. Es decir, así como puedes ver el esplendor del modernismo en Barcelona, es una época en que había más de 10,000 niños durmiendo en las calles. Efectivamente, sí. Y muertos de hambre. Claro. Así como esto habla de una mujer que logra su libertad, pero es esclava de esa libertad, hay otra cara de esto que tiene que ver con el sazón, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la cultura. Y eso está ahí transpirado. Me consta durante el breve periodo que fui librero, que se vendió muchísimo, sobre todo por el milagro del boca a boca. Ah, sí. Sí. Mira. Porque eso podría también ser una generalización, pero, hombre, una constante de la literatura de Falcones es que se recomienda mucho entre ellos, entre los que lo tienes leemos. tus groupies. Sí. Sí, pero bueno, se quedan a nivel literario, ¿no? No, está bien.
Ya después formas un equipo de fútbol. Sí. Para sustituir al Barcelona. Para sustituir al Barça, sí. Desde luego, alguien lo tendrá que hacer algún día. Sí. Oye, pero entonces, ¿tuviste que ir a Cuba para...? No pude. No pude porque esta novela la escribí en la COVID. Entonces me fue totalmente imposible. Digo, te pregunto porque entiendo que para los españoles el tema cubano es importante. La guerra de 1898 sigue teniendo sus repercusiones, ¿no? O sea, a ver, fue no el principio de la decadencia, sino la demostración, la prueba de la decadencia en la que había, a la que había llegado el Imperio Español, y eso hundió mucho, y culturalmente también tuvo unos efectos tremendos en escritores y en pensadores. Se volvió parte de la cultura popular, es bastante común que... Y el antiyanquismo viene mucho de ahí, ¿no? Sí, de que les ganaron, ¿no? Lo cual también creo que es un elemento que influye para que hablen muy mal inglés los peninsulares. Sí, bueno, hoy en día ya hablan. Los jóvenes hablan inglés. Pero generalmente sí los españoles tenían... Porque ahora que viví en Madrid, confirmé, la traducción de Santo Papa no es Holy Potato. De Cuba, aunque uno no vaya, yo creo que hay una sensibilidad en algunas personas que no somos de ahí, que parecería que llevamos algo de Cuba dentro. No, es que Cuba le dio mucho al Imperio Español. Hombre, sí, o sea, fue la provincia... A ver, por eso se mantuvo realmente. Si se mantuvo la esclavitud era porque era la provincia más rica. Exacto. Era la que más colaboraba, la que más impuestos mandaba a la metrópoli. Entonces, el interés económico era, era lo que sostenía que, habiéndose abolido en la península, habiéndose abolido ya a nivel europeo en todos los países, España todavía continuara sosteniendo la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico. Increíble. Lo quiero tomar de pretexto, porque es buen preámbulo para... Yo quiero preguntar desde que llegué si escribes con música. Es decir, sí, pero no por nada, porque yo escribo en mi casa. Y en mi despacho jamás escribí porque entonces pensaba que si me ponía a escribir no trabajaría, ¿no? O sea que escribo en mi casa. Yo tengo cuatro niños, en fin, juegan a la pelota, ahora ya son más mayores, pero también entonces como son más mayores hacen otras cosas y corren y trae gente y no sé qué. Y entonces la música no es para concentrarme. La música es para no escuchar lo que hay de fuera. No, es así de claro. Interesante. Yo escribí un artículo sobre el aspirador, ¿no? Cuando están aspirando y van dando golpes en las paredes, ¿no? Y consigues constante, y entonces tú estás ahí diciendo, bueno, no puedo salir porque como salga y les llame la atención, me van a decir que cómo quiere que limpie, ¿no? Pero entonces estás ahí diciendo clac, 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 y entonces subes la música. Pero no es que hay un soundtrack del flamenco que te acompañó durante... No, yo el flamenco me gusta, pero el flamenco hay que estar en el momento indicado para escucharlo. Y no puedes escuchar 5 horas de flamenco, te vuelves loco. Eso explica mi neurosis. Déjame hago una última pausa y regresamos en un momento más. Bueno, estamos de regreso con Ildefonso Falcones y Jorge Fernández, una charla muy interesante. Nos quedan pocos minutos. ¿Qué sigue, Ildefonso? ¿Ya estás haciendo la otra? Sí, seguir. ¿Y nos puedes decir de qué va o no? No, hasta que no salga, hasta que la editorial lo determine. ¿Cuánto te tardas en echarte una novela? Hasta ahora han sido siempre 3 años. 3 años. 3 años, sí. Okay. Sí, yo creo que es el plazo entre que, sin prisas tampoco, porque tampoco hay que volverse loco. Pero bueno, hay que estudiar mucho, hay que viajar, hay que ver, yo creo que es el plazo natural. ¿Te está divirtiendo lo que estás haciendo? ¿O no, como dijiste? Sí, a ver, yo te he dicho que no, que el hecho de escribir no, pero después sí que te divierte. O sea, cuando la lees y ves que has logrado plasmar gran parte o una parte importante de lo que pensabas, pues sí te divierte. Más que divertirte, te satisface. Oye, ¿te gusta ir a presentarlas? Porque yo sé, conocemos muchos colegas de ustedes que odian las giras. A mí me gusta presentarlas cuando se convierten en charlas entre uno y otro. O sea, a mí presentar la novela, yo como si diera una conferencia, es algo que siempre he dicho que no.
Ahora, charlar con una periodista, con alguien que me presente, y después, sobre todo, que el público pueda intervenir y pedir y preguntarme, eso me parece un contacto entre los autores y el público imprescindible. Ir a las ferias y eso. Sí, hay que ir, porque ahí es donde termina de cerrarse el círculo, ¿no? Es cuando el autor conoce al lector, conoce a aquella persona que ha disfrutado de tu novela, ¿no? Bueno, y te llenan una sala, no sé, 500, 600 personas que leyeron tu libro. Bueno, tantas es difícil, 500, 600... No, aquí en la FIL sí. Difícil. Bueno, la FIL, aquí en la FIL sí te llenan, ¿no? Sí, claro. Sí, fácil. Y va a ser muy edificante, ¿no? Sí, y la próxima vez que vaya usted a la FIL, yo invito a mi familia. Ya con eso tenemos 1000. Ya con esos de Guanajuato. Sí, claro. El estado de Guanajuato completo, que se pintó de morena, ahora ya eran panistas. No sé de qué me hablas. Yo quiero cerrar con una exhortación. Quienes no lo han leído, ojalá se queden con el encargo de leerlo hoy mismo. Y quienes ya lo han leído, que son millones, háganme el favor de leer algo mío, aunque sea un porcentaje. Porque lo que es cierto es que esta la noche... de Lavapiés, ¿cuántos vendiste? Mi familia. Pero fíjate que esta noche lo que quiero que quede claro al televidente es que el éxito de un autor que vende miles de ejemplares no garantiza la calidad literaria, o millones de ejemplares, y 50 traducciones y lo que sea. Pero tampoco demerita la calidad literaria del oficio. No, claro. Y eso es lo que yo quiero defender. Este es un escritor con toda la barba, léanlo quienes no lo han leído, y quienes ya lo leyeron, aboguen por esta verdad. El único medio que nos permite viajar en el tiempo para hacer memoria está en los libros, en la lectura. Sí. Y el único medio real que nos permite habitar la verdad de las mentiras está en la literatura, no en la política. No, bueno, y cada vez menos, hay que decir. Qué bueno que hablamos poco de política, celebro eso, ¿no? Bueno, eso es que aquí... ha habido temas suficiente como para no necesitarlo. No, claro que sí, pues sí. Y hablaremos otro día del Real Madrid y del Barcelona. Bueno, esperemos, esperemos una temporadita. Qué barbaridad, ¿cómo se endeudaron tanto así? Bueno, y hay una locura, ¿verdad? Una mala administración, ¿no? Pero se endeudaron y el problema es saber qué es lo que tenemos ahora. Pues no tiene el dinero. ¿Qué equipo tenemos? Claro. Sí, bueno, pues claro, un equipo que no... Usted se ha endeudado y tal, pero tiene un equipo tipo Real Madrid, bienvenido sea, claro. Pero bueno, usted se ha endeudado, usted ha hipotecado todo. Pero ¿y ahora qué tenemos? Hombre, sí, tenemos chavales jóvenes que son muy buenos, pero ¿qué más? ¿Qué tenemos? No hay Lewandowski tiene 30 y tantos años. Bueno, que estén considerando a Rafa Márquez de ser el director técnico, te dice... Bueno, pero Rafa nunca ha dirigido un equipo europeo de pero fue el Kaiser de ese equipo cuando ganaban todo. Eso sí. Sí. Y jugó en el León como jugador. Y jugó en el León. Fue un gran hizo campeón al León 2 veces. Pero bueno, les deseamos una pronta recuperación. Bueno, no tan pronta. Bueno. No seas hipócrita. Las novias seguirán vistiéndose de blanco. No, el Real Madrid siempre necesita un Barcelona fuerte. La verdad. Si no la Liga pierde y todo. Pierde. Y la Champions y todo. Un joven ensayista que dijo, bueno, es que no hay Mozart sin Salieri. Exacto. Gracias, Ildefonso. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí. El placer ha sido mío. Querido Jorge, muchas gracias. Qué bueno que ya estés de regreso aquí en México. Estoy a tus órdenes. Aquí te estaremos invitando, como siempre es un placer. Gracias. Y a usted le informo que nos tomaremos unas cuantas semanas de vacaciones, no sé si muy merecidas, pero créanme que sí, muy necesarias. Y estaremos, si no mal recuerdo, el 12 de agosto de regreso otra vez para llevarle aquí el mejor análisis, el mejor debate de la televisión mexicana. Muy buenas noches y que se la pase bien en estas vacaciones de verano.